Bienvenidos al curso de Excel 2013. En este curso aprenderás los conceptos básicos que necesitas para pasar tu examen de ingreso a Telmex que actualmente están preguntando. Estamos trabajando con el sistema operativo Windows 2010. Es posible que te examinen en un equipo con otro sistema operativo, ya sea inferior, un 2008 o un superior, 2011. El curso solo contiene lo necesario para el examen y puedas lograr la aprobación del sindicato y la empresa. Bueno, te espero en la siguiente etapa del curso. Comencemos con la lección básica de Microsoft Excel 2013. Y la primera pestaña, Archivo, donde nos muestra un menú de 3 columnas. En la columna derecha contiene un vínculo de los libros que se han usado recientemente. Al lado derecho de dichos documentos se encuentra un pin, el cual lo seleccionamos para dejar el libro anclado y siempre poder verlo. En la parte media tenemos la opción de abrir el libro que se tenga en una cuenta en la nube o en el equipo. Del lado izquierdo tenemos el botón Nuevo para un nuevo libro. Botón Abrir es para poder seleccionar un libro ya creado. El botón Guardar es para poder guardar el documento creado o editado. Guardar como nos sirve para guardar el libro en otro formato. Puede ser como imagen o PDF, etc. Con el botón Imprimir podemos seleccionar la impresora e imprimir el documento o libro que se está trabajando. Y la configuración de impresión nos sirve para imprimir el documento en vertical u horizontal. Seleccionar el tipo de papel, estilo de márgenes, escalado para ajustar la impresión a una o varias hojas. También podemos ajustar el tipo de margen que se desea para hacer la impresión. Nos podemos ayudar con el botón compartir para enviar un archivo por correo o ya sea para enviarlo o guardarlo en la nube. Exportar se usa para cambiar el formato del archivo dependiendo de lo que requieras, como crear un documento en PDF o cambiar el tipo de archivo, etc. En la pestaña cerrar, cierras la ventana y nos regresa al documento o al libro. Pero en esta ocasión seleccionaré opciones y abrirá el cuadro de diálogo que nos permite personalizar y poder aprovechar las herramientas de Excel. Podemos adecuar fórmulas, modificar la forma de revisar la ortografía, puedes personalizar como guardar tus libros, etc. Tenemos también la barra de herramientas de acceso rápido, el cual podemos personalizar como podrás observar. Y esta es la barra de títulos, donde nos muestra el nombre del libro que estamos trabajando. Y a la izquierda verás las herramientas de control con los botones minimizar, minimizar tamaño, opciones de presentación de la cinta de opciones y el botón que nos proporciona ayuda Microsoft Excel. Tenemos la barra de menús y cada pestaña contiene grupos y elementos que la conforman. Y la barra de herramientas conformada por grupos. Tenemos también esta parte del cuadro de nombres donde podemos encontrar la celda que está activa. Conforme se selecciona una celda, esta está cambiando. Tenemos la barra de fórmulas donde se introduce el texto y las fórmulas y a un lado el asistente para introducir las fórmulas. Como podrán observar, al seleccionarlo nos aparece este recuadro para buscar el grupo de fórmulas que se requieran. Las celdas son intersecciones de la fila y columna donde almacena información que pueden ser utilizadas las veces que sea necesario.
para efectuar cálculos numéricos y de análisis. Las columnas, que son un grupo de celdas verticales que se identifica con una letra. Estas son las filas, que son líneas horizontales de celdas que se identifican o que las identificamos por un número. Seleccionar desde una columna completa hasta varias, al igual que las filas. Como pueden observar, presionando la tecla Shift y la fila subsecuente, y ya si quieren seleccionar todo, presionan esta esquina. Del lado derecho y en la parte inferior tenemos barras de desplazamiento que nos ayudan a desplazarnos, ya sea horizontal o vertical. Si queremos expandir la barra de fórmulas, podemos presionar este botón. Esta es la barra de zoom. Aquí puedes hacer clic en el control de zoom y arrastrarlo a la derecha o a izquierda para acercar o alejar la hoja de cálculo en que se está trabajando. Y también a un lado la barra de tipo de vistas. Hay tres tipos de vista de archivo en Excel: normal, diseño de página y vista previa de salto de página. Y solo tienes que hacer clic en la opción que quieras elegir. Y continuamos con la hoja de cálculo. Los archivos en Excel se llaman libro de cálculo y cada uno de ellos puede contener varias hojas de cálculo. En esta área verás cuántas hojas de cálculo componen el libro en que estás trabajando. Solamente debes hacer clic en la hoja de cálculo a la que deseas ir o crear, al igual que también las puedes estar eliminando. Y así es como se compone Microsoft 2013. Y nos vemos hasta la próxima. Comenzaremos con la pestaña Inicio, que se conforma en grupos. El grupo que veremos es portapapeles, con el que podemos cortar o copiar el contenido de una o varias celdas. Una vez cortado o copiado, podemos colocarlo a otra celda. También pegarlo en cualquier otro lugar donde requieras ese contenido de la celda. Como verán, cortaremos el contenido de la celda B3 y lo pegaremos en la celda D10 para que la celda B3 se quede vacía y viceversa. Ahora copiaremos la celda B3 y lo pegaremos en la celda D3 y D5, quedando el mismo contenido en las tres celdas. Ahora revertimos lo que habíamos hecho con el botón deshacer escritura o con el comando Control+Z. Con el botón copiar formato, seleccionan formato deseado de una celda para colocárselo a otra celda que selecciones. Celda B4, que le aplicamos negritas y se lo ponemos a la celda B6. Así también estará con el formato de negritas. Pasamos al grupo fuente y con él se puede cambiar a negritas, cursiva, subrayado, la tipografía, el tamaño de fuente, usar los botones aumentar y disminuir tamaño de fuente rápido, el color de relleno, donde puedes rellenar de color la celda a elegir con los colores que quieras en la paleta de colores. Puedes cambiar el color de fuente, puedes agregarle un estilo de borde a las celdas o quitarlo. Pasamos con el grupo alineación. Para esto ampliamos la fila y mostramos la alineación vertical, que es arriba o a medias y abajo. Y también la alineación horizontal, que es a la izquierda, centrado y a la derecha. Podemos cambiar la orientación del texto, podemos disminuir y aumentar sangría. Ajustar el texto a la celda nos sirve cuando queremos que se vea todo el texto en una celda si este es demasiado extenso. También podemos combinar dos o más celdas de una tabla que estén en la misma fila o columna en una sola celda. Pasaremos al grupo número, donde el botón formato de número de contabilidad nos permite cambiar el formato de la moneda a dólares, euros
u otra moneda. El botón porcentual muestra la celda con el estilo de porcentaje y podemos agregar decimales para que me queden en grupos de 3 y hasta agregar más decimales y también quitar decimales. Pasaremos al grupo estilos y seleccionaremos varias celdas para demostrar el botón estilos de celda, y como pueden observar tenemos en este recuadro diferentes estilos que podemos optar. Dar formato como tabla convierte rápidamente un rango de celdas en una tabla con su propio estilo, como lo pueden ver. En formato condicional nos sirve para marcar tendencias, por ejemplo en las clasificaciones de alguna materia. Podemos colocar formato condicional, por ejemplo Orque 65 con relleno rojo y texto rojo más oscuro, y así ya en la tabla me está marcando el 50, el 45 y el 53. También pueden dar diferentes tipos de formato visual, si así lo prefieren. Ahora pasaremos al grupo celdas. Podemos insertar filas y columnas dependiendo si nos hicieron falta agregar a un vendedor o un mes dentro de nuestra tabla. Al igual que también podemos eliminar filas y columnas con el botón eliminar. Con el botón formato podemos establecer la medida del ancho y alto de las celdas que seleccionamos. También podemos ocultar y mostrar las filas y columnas seleccionadas. Podemos cambiar el nombre de la hoja y el color, bloquear la hoja, etc. Pasamos al grupo modificar y con el botón auto suma, que lo que hace es sumar los números que se encuentran en las celdas seleccionadas, dejando la suma en la celda de las seleccionadas pero que quedó vacía. Rellenar nos sirve si queremos poner en la columna o fila el mismo número rápidamente, o si quieres enumerar por columna y fila. Hacemos el rellenado por series, indicando el incremento. Con el botón borrar podemos borrar el contenido de las celdas seleccionadas. El botón ordenar y filtrar nos ayuda a ordenar de menor a mayor las celdas seleccionadas, y también se pueden ordenar de mayor a menor. Con buscar podemos buscar algún texto que tengamos noción de él en la hoja o en el libro. En este caso buscamos 99, y cuando se tiene más de un texto igual, al darle clic en buscar siguiente te selecciona otro que tiene el mismo valor. Ya si quieres reemplazar esos valores que buscaste o estás buscando, pones el número que buscas y el número por el cual será reemplazado. En este caso 99 se reemplazará por el 88. Y así es como concluimos. Nos vemos en la siguiente lección. El siguiente tema es el menú insertar. Este se conforma de diferentes grupos, como son tablas, ilustraciones, aplicaciones, gráficos, informes, mini gráficos, filtros, vínculos, texto y símbolos. Vamos con el grupo tablas. Botón tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que te permiten ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Después sigue el botón tablas dinámicas recomendadas. Aquí Excel hace un análisis de tu base de datos, busca algunas opciones de tabla dinámica listas para que las analices y verifiques si alguna se ajusta a tu deseo final. Luego vamos al botón tabla, ya que las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. Seleccionamos nuestros datos, luego hacemos clic en el botón tabla para crearla, indicamos el rango de datos y vemos el menú
de diseño de tabla, aquí podemos editar el diseño de nuestra tabla. Ahora pasamos al grupo ilustraciones, que sirve para agregar imágenes y formas nuevas al documento. El botón imágenes nos va a permitir insertar imágenes desde nuestro equipo. Solamente necesitamos buscar la imagen que queremos o la dirección en donde se encuentra y la insertamos. Lo mismo hace el botón imágenes en línea, pero la búsqueda la hace una variedad de orígenes en línea, que en este momento pues no la veremos. Luego podemos insertar formas que ya están prediseñadas, como círculos, cuadrados, flechas, rectángulos, etc. Los gráficos Smart Art incluyen listas gráficas y diagramas de procesos, así como diagramas más complejos como diagramas de Venn y organigramas. Acerca del grupo aplicaciones, solo mencionaré que se pueden descargar ciertas aplicaciones por internet, ya sea ChatGPT para Excel, puedes descargar Copilot, que también es para Excel, Microsoft Dynamics, etc. Seguimos con el grupo gráficos, que sirve para representar los datos mediante recursos visuales. Puedes transformar la información numérica en imágenes de forma automatizada. Solo tienes que seleccionar los diferentes valores y elegir el tipo de gráfico que quieras usar. Ejemplo, los gráficos de área. Este tipo de gráficos se usa para mostrar tendencias en el tiempo como años, meses, días o por categorías. Luego tenemos los gráficos de columnas, que representan diferentes categorías del eje horizontal, cuya altura varía en función de una serie de datos. También tenemos gráficos de superficie, radical, cuadrado combinado, entre otros. Los gráficos recomendados son simplemente los que Excel recomienda para mostrar nuestros datos. Pasamos al grupo mini gráficos, que son pequeños gráficos que caben en una celda, hacen la información mucho más intuitiva y además añaden un toque de profesionalidad a tus hojas de cálculo. Para insertar el mini gráfico de líneas, seleccionamos nuestros datos, hacemos clic en el botón líneas, indicamos la ubicación y ponemos aceptar. Y así vemos cómo se insertan los gráficos. En este menú podemos cambiar el estilo de esta forma. Para el caso de columnas hacemos lo mismo. Seleccionamos los datos, clic en el botón columnas, indicamos la ubicación donde queremos los gráficos, aceptamos y seleccionamos algún estilo si es necesario. Repetimos el mismo procedimiento para mini gráficos de pérdidas y ganancias. Seleccionamos este botón, indicamos la ubicación y cambiamos el estilo. Seguimos con el grupo filtros. Aquí encontramos el botón segmentación de datos, que inserta una segmentación de datos para filtrarlos de manera interactiva, y el botón escala de tiempo inserta un control para filtrar fechas de manera interactiva. Ya en el grupo vínculos, el botón vínculo crea un vínculo en el documento para el acceso rápido a páginas web y archivos. Seleccionamos el botón vínculo, elegimos el archivo y aceptamos. Aquí en esta celda se inserta el enlace y al hacer clic nos manda al archivo o página que pusimos. En el grupo texto encontraremos diferentes formas de insertar texto a nuestro documento. Iniciamos insertando un cuadro de texto, dibujamos un cuadro en cualquier parte del documento y escribimos sobre él. También le podemos dar cualquier formato. Seguimos insertando un encabezado y pie de página. El contenido que indiquemos se mostrará en ambas partes, por ejemplo puede ser el nombre del archivo, la fecha o el número de página. También podemos insertar word art. Con esto podemos dar un toque artístico al documento. La línea de firma es para insertar un espacio e indicar la persona que debe firmar el documento. Por último, podemos insertar objetos desde alguna aplicación externa o desde algún archivo específico. Ya para finalizar, tenemos el grupo símbolos.
Con el botón ecuación podemos agregar alguna ecuación matemática, como el área de un círculo, la fórmula cuadrática o cualquiera de estas. Desde el botón símbolos podemos insertar todos estos símbolos y algunos que no los encontramos en el teclado. Con esto finalizamos el contenido del menú insertar. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Ahora hablaremos del menú o pestaña diseño de página, el cual contiene herramientas separadas por grupos y comenzaremos con el grupo temas. Seleccionaremos la tabla que tenemos en el área de trabajo para insertar un gráfico de columnas y un Smart Art para que puedas observar los cambios que generan los temas que se nos despliegan al hacer clic en el botón temas. Como puedes observar, nos cambia colores, fuente, tamaño de fuente y diseño. El botón colores puedes personalizar solamente el color. Con el botón fuentes solamente cambiarías el formato de la fuente. Si lo que quieres es cambiar el diseño o formato, le damos clic a efectos para seleccionar el que más nos agrade. Pasamos al grupo configurar página. Seleccionamos el botón márgenes, con el cual podemos determinar el margen que tendrá el documento a la hora de ser impreso. Podemos tener nuestro documento en vertical u horizontal con el botón orientación. Seleccionar el tipo de papel que tenemos para imprimir, ya sea en carta, tabloide, oficio, etc. Con el botón área de impresión podemos seleccionar el área que queremos imprimir, seleccionando el área primeramente. Como puedes ver, seleccionaré el área a imprimir y para visualizar lo que imprimiremos nos vamos a imprimir. En el botón saltos sirve para dividir el documento donde se desea que comience la siguiente página. Por ejemplo, el salto lo agregamos para dividir la tabla de la gráfica. Y también la podemos quitar. El botón agregar fondo nos permite personalizar con una imagen de tu agrado el fondo de tu hoja, al igual que también puedes quitarlo, ya que en lo personal no es de mi agrado. La función imprimir títulos de Excel permite que ciertas filas y columnas se repitan en cada página impresa. Esta función es útil para asegurar que los encabezados de las columnas se muestren en todas las páginas al imprimir hojas de cálculo extensas. Para ello seleccionamos repetir filas en extremo superior o repetir columna a la izquierda y se seleccionan las celdas que se deseen que se impriman en cada hoja. También se puede seleccionar si quieres que se muestren en la impresión las líneas de división, si quieres que sea blanco y negro, etc. Ahora nos pasamos a ajustar el área de impresión, donde puedes seleccionar si quieres que se ajuste lo que quieres imprimir en una sola hoja o en varias hojas. Y en el grupo opciones de hoja podemos deseleccionar ver las líneas de división. Al igual que los encabezados, también podemos seleccionar si queremos que se impriman las líneas de división y los encabezados.
Pasamos al grupo organizar. Con el botón traer al frente podemos poner una figura SmartArt al frente de la tabla gráfica o la tabla gráfica al frente de la figura SmartArt, y el botón enviar atrás envía atrás la figura seleccionada. El botón panel de selección nos muestra una lista de todos los objetos en el área de trabajo, para poder trabajar con ellos en específico si así se prefiere. El botón alinear nos permite posicionar el objeto dentro de un gráfico o página. Una vez posicionado dentro del gráfico, podemos alinearlo a la izquierda, a la derecha, centrado, en una esquina. Con el botón agrupar podemos seleccionar varios objetos o figuras para agruparlos y se manejen como uno solo, como lo puedes observar en este momento. Una vez agrupado, lo podemos desagrupar. Y con el botón girar podemos girar las imágenes a la posición que se requiera. Con esto terminamos, nos vemos en la siguiente lección. Hablaremos del menú o pestaña Fórmulas, que contiene los grupos Biblioteca de funciones, Nombres definidos, Auditoría de fórmulas y Cálculo. En el grupo Biblioteca de funciones, el botón Autosuma nos sirve para sumar rápidamente. Un ejemplo es sumar por columnas las ventas que tengo en la tabla de nuestra área de trabajo. También podemos calcular el total de ventas. En la celda ponemos el operador igual para referirnos a una función y ponemos suma. Se abre paréntesis para después seleccionar las celdas a sumar y ahora nos genera el total. En el botón insertar función nos despliega una ventana con la que podemos seleccionar de una amplia variedad de funciones, cada una con una breve descripción de lo que puedes hacer. Regresando al botón autosuma, puedes ver que despliega suma, promedio, contar números, máximos, mínimos, etc. En el botón recientes aparecerán las funciones que has utilizado recientemente. En financieras, despliega una lista de funciones que puedes usar para hacer cálculos de ese carácter. Tenemos también las lógicas para hacer funciones condicionales, o texto que te permiten cambiar la apariencia de un número aplicándole el formato, las de fecha y hora para crear fórmulas que devuelven números de serie que muestran una fecha o una hora determinada, etc. En la categoría de búsqueda y referencia permiten identificar valores o hacen referencia a ellos. Funciones utilizan un rango de celdas para delimitar los criterios de búsqueda. En la categoría de matemáticas y trigonometría se utilizan para realizar operaciones aritméticas, como la suma y el producto de dos números. Las funciones trigonométricas permiten realizar cálculos como el seno, coseno y tangente de un ángulo específico. Tenemos más funciones que puedes utilizar con valores específicos en un orden particular. Están creadas para ahorrar tiempo y para que Excel se encargue de todo lo demás, porque ya no es necesario que las escribas tú mismo. Pasamos al grupo Nombres definidos. Permite asignar un nombre a un rango de celdas, una constante, una fórmula, una tabla. Seleccionaremos un rango para así usar el botón Asignar nombre a un rango. Nos despliega una ventana donde muestra el nombre Patty. En ámbito lo dejamos como libro. Como podrán ver en la parte donde dice se refiere,
nos muestra el rango que tenemos seleccionado. Ahora le damos clic en el botón administrador de nombres. Como podrás observar, despliega una ventana en la cual administra los rangos de datos, y hacemos lo mismo con las ventanas de Arturo. Y observen que ya tenemos el registro. Para usar el botón utilizar en la fórmula, un ejemplo puede ser poner ventas Patty y Arturo, que ya los tenemos cargados. En la celda ponemos la fórmula suma y usamos el botón utilizar en la fórmula para agregar a Patty y a Arturo. Cerramos la fórmula y nos muestra el total. Con el botón crear desde la selección puede ser más fácil que seleccionemos toda la fila, le damos clic a crear desde la selección y lo guardo en automático. Si ven, tenemos agregados los que seleccionamos. Y si alguno no lo requiero, lo puedo eliminar. Ahora pasamos al grupo auditoría de fórmulas. En el botón rastrear precedentes, seleccionamos la celda con la fórmula. Hacemos clic al botón rastrear precedentes para que muestre las flechas que afectan dicha fórmula. Usamos el botón quitar flechas para retirar las flechas que nos creó el botón rastrear precedentes. El botón rastrear dependientes, muestra flechas que indican las celdas afectadas por el valor de las celdas seleccionadas. Así como podrás observar, E12 y F12 dan información a la celda C14. El botón mostrar fórmulas nos muestra las fórmulas que tenemos en la hoja. El botón comprobación de errores busca errores comunes en fórmulas. Le damos clic a hacer la comprobación y no encuentra ningún error. Con el botón evaluar fórmula nos muestra el cuadro de diálogo evaluar fórmula para depurar una fórmula evaluando cada una de sus partes individualmente cada vez que le damos clic en evaluar. Como pudiste observar, le dimos evaluar y nos mostró las celdas que engloba a Arturo. Igual que si le damos evaluar de nuevo, nos muestra las casillas que son de Patty. En ventana de inspección, supervisa los valores de determinadas celdas al mismo tiempo que se realizan cambios en la hoja. Como podrán observar, cada celda donde hay una fórmula la podemos agregar y se van agregando a la ventana de inspección. El botón opciones para el cálculo permiten elegir si deseas calcular las fórmulas automática o manualmente. El botón calcular ahora calcula el libro y el botón calcular hoja calcula solamente la hoja. Esto solamente es necesario si el cálculo automático está deshabilitado. Y así es como termina la lección. Te veo en la próxima. En esta lección nos enfocaremos en la pestaña o menú datos y con los siguientes grupos que la componen: obtener datos externos, conexiones, ordenar y filtrar, herramientas de datos y esquema. Comenzaremos con el grupo obtener datos externos, y para entender un poco más la definición de datos, un dato es la información que se almacena en las celdas de la hoja de cálculo, y para que esto sea una base de datos es necesario tener un conjunto de datos organizados en filas o registros. Dicho esto, el botón desde Access nos ayuda a buscar una base de datos que tengamos desde el mismo programa de Microsoft Access, al igual que el botón desde la web.
fuentes de texto y de otras fuentes donde tengas alguna base de datos con la que deseas trabajar. Con el botón Conexiones existentes puedes revisar en la ventana que se despliega las conexiones que tienes actualmente trabajando, importándolas. Pasando al grupo Conexiones, dándole clic al botón Conexiones que se ligan a la base de datos, si bien se muestra una ventana donde puedes ver las conexiones de datos para el libro. Cuando haces cambios en tus bases de datos vinculadas, es necesario utilizar el botón Actualizar. Todo para reflejar los cambios en tu libro Excel. Continuamos con el grupo Ordenar y Filtrar. Ordenar nos permite buscar valores rápidamente, organizando los datos. Un ejemplo es buscando los subtotales de las ventas en mi tabla de datos. Seleccionamos a la derecha de mi tabla en la columna O y aplicamos autosuma. Ya con los datos de los subtotales, seleccionamos la tabla y damos clic a Ordenar, para que se nos despliegue una ventana y poder seleccionar subtotales, que es lo que nos interesa. Después nos vamos a seleccionar el criterio de orden de mayor a menor para saber qué artículo se vendió más en todo el año. Seleccionamos Ordenar por subtotales y después de mayor a menor le damos a aceptar. Observen que los zapatos fueron de mayor venta según la dicha tabla. El segundo artículo fueron las chamarras y los shorts con la menor venta. Borraremos todo con el comando Control+Z. Tenemos también los botones de menor a mayor y de mayor a menor para ordenar alguna lista que se quiera organizar rápidamente. Pasamos con el botón Filtro. Primero seleccionamos los títulos de la tabla para filtrar alguna cantidad, digamos que recuerdan alguna anomalía en junio y la cantidad fue de 123, pero no recuerdan qué artículo. Pues lo filtramos para saberlo y resulta que fueron los shorts. Ahora quitamos el filtrado seleccionando nuevamente los títulos de la tabla. Ya si se requiere un filtrado avanzado, le damos clic en Avanzadas y podremos trabajar con rangos de la tabla y copiarlos en otro rango de celdas. Pasamos al grupo Herramientas de datos. Para este ejemplo pondremos en una sola celda el nombre completo de alguna persona y la separamos por comas. Después seleccionamos texto en columna y nos despliega una ventana. Seleccionamos delimitados por los caracteres, le damos siguiente y seleccionamos que se encuentran delimitados por comas. Ya podemos ver cómo lo separa y vamos a siguiente para después finalizar. Y así quedarían separados. Esto es demasiado útil o muy útil cuando te pasan una base de datos de una plantilla de más de 1000 empleados. Con el botón Relleno rápido, rellena automáticamente los valores. En este ejemplo ponemos venta, le damos rellenar y rellena la columna seleccionada. Con el botón Quitar duplicados, primero seleccionamos la tabla que se requiere quitar duplicados y así nos muestra el mensaje que quitó 3 valores duplicados. Un ejemplo más, en una tabla duplicaré la fila zapatos, selecciono la tabla y le doy quitar duplicados. Removió la fila duplicada, dejando las otras 7 filas. Con el botón de validación de datos te permite agregar un formato para estar validando tablas con alguna cifra mínima y una máxima, y así poder marcar con un óvalo lo que no está dentro del rango que seleccionaste. En este ejemplo seleccionamos número entero y como valor mínimo seleccionamos 1 y como valor máximo 250. Le damos a aceptar. Ahora especificamos rodear con un círculo datos no validados para que en la tabla estén visibles los valores rodeados por un círculo. Con el botón de consolidar podemos agregar series de datos de la misma naturaleza para obtener un resultado de la suma, media, máximo o mínimo de dichas series. Para este ejemplo tendremos tablas de ventas en diferentes hojas en el mismo libro.
Como pueden observar, tengo la tabla de Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan y Tonalá. Nos posicionamos en otra hoja con el nombre de general y damos clic al botón consolidar para que despliegue una ventana donde estaremos agregando las tablas anteriormente mencionadas. Como podrán ver, se están agregando y al final, teniendo todas las tablas, nos vamos a la hoja general, donde deseamos que se genere la tabla consolidada, que son los datos de origen en cierto orden para que nos proporcione el total de sus ventas. A la izquierda tenemos un recuadro con el símbolo más, el cual se puede ampliar para ver los resultados de todas las tablas. Aquí tenemos la venta de cada sucursal de los tenis. Aquí nos muestra la venta de las blusas de cada sucursal. Con el botón análisis de hipótesis puedes cambiar valores en celdas para ver cómo afectan esos cambios al resultado de fórmulas de la hoja de cálculo. Por último, veremos el grupo esquema. Y con el botón desagrupar, desagrupamos la tabla que tenemos y nos queda así. Con el botón agrupar podemos seleccionar ciertas filas y agruparlas para formar un esquema, como podremos observar en la siguiente tabla. Los botones mostrar detalle y ocultar detalle te despliegan las agrupaciones o las contraen. Es todo por esta lección, nos vemos en el siguiente video. Hoy hablemos del menú o pestaña revisar, que cuenta con los grupos de herramientas, revisión, idioma, comentarios y cambios. En el grupo revisión tenemos 3 botones, que son ortografía, referencia, sinónimos, los cuales hacen la misma función que en Word. El botón ortografía revisa la ortografía y la gramática. Con el botón referencia podemos revisar algunas palabras que desconozcas en un diccionario. Podemos buscar el sinónimo de una palabra y traducir a un idioma que estés interesado. Pasamos al grupo comentarios, donde podemos dejar comentarios para poder trabajar el documento en forma compartida y dejar comentarios de modificaciones que se hayan hecho o que se tengan que hacer. Un ejemplo de esto es dejar un comentario en una celda en la columna de agosto, fila 5, donde nos indicaron que se tenía un artículo con defecto y así poder después revisar proveedor y poder así hacer la aclaración de la devolución. Y así como verán, nos queda esa pequeña esquina de la celda en color rojo que indica que contiene un comentario. Otro ejemplo es si tienes algún artículo agotado, poner el comentario para hacer el pedido y como pueden observar queda la marca en la esquina de la celda. Y con estos botones podemos navegar entre los comentarios. A su vez, con el botón eliminar se pueden eliminar los comentarios. Ahora que si deseas que permanezcan visibles tus comentarios, tenemos el botón mostrar todos los comentarios y para ocultarlos le damos clic nuevamente. Pasamos al grupo cambios. Con el botón proteger hoja podemos proteger la hoja de que alguien más pueda modificarla, claro, a menos de que tenga la contraseña. Así la podría modificar. Y con el botón proteger libro también despliega una ventana donde podemos poner una contraseña y así todo el libro no podrá ser modificado. Con el botón compartir libro podemos compartirlo con alguien más que quiera estar trabajando al mismo tiempo, con la excepción de las tablas.
También podemos proteger y compartir libro al mismo tiempo, y esto te permite guardar el historial de cambios para saber en qué se ha trabajado el libro. Con el botón Permitir a usuarios modificar rangos, nos ayuda a identificar qué usuarios pueden trabajar en una parte de la hoja o del libro. Con el botón Control de cambios nos despliega una ventana donde podemos seleccionar que se efectúe el registro de modificaciones en nuestro libro. Por ejemplo, borraré la celda L5 y nos dejará un comentario que se cambió 74 por un espacio vacío. Y en la celda N11 nos dejará un comentario que se cambió 865 por 25. Ahora, en control de cambios, para quitar los comentarios tendremos que aceptar el cambio o rechazarlo. En este caso de la celda L5 lo rechazaremos, al igual que la celda N11 también lo rechazaremos. Si lo aceptamos, se queda la celda con el cambio, y si lo rechazamos, el cambio no se realiza. Si ya no quieres que se sigan generando los comentarios, deseleccionas efectuar control de cambios y así ya no se guardarán. Es todo por esta lección, nos vemos hasta la próxima. Hola, en este video vamos a revisar el menú Vista. Este menú se conforma por los grupos Vistas de libros, Mostrar, Zoom, Ventana y Macros. Iniciando con el grupo Vista de libros, encontramos primero el botón Vista normal, que es como lo vemos en este momento. Luego el botón Ver salto de página, que nos muestra dónde aparecerán los saltos de página al imprimir el documento. El botón Diseño de página nos muestra cómo se verá nuestro documento al imprimirlo. Este es un buen método para ver dónde empiezan u dónde acaban las páginas, y también para ver el encabezado y pie de página. La vista personalizada nos permite trabajar un conjunto de datos en una hoja que hemos diseñado a nuestro gusto, evitando que otros usuarios interrumpan el trabajo que estamos haciendo. Seguimos con el grupo Mostrar, donde tenemos las opciones. Tenemos líneas de cuadrícula que muestran las líneas entre filas y columnas. Los títulos muestran los encabezados, que son las letras y números que aparecen arriba y a la izquierda del documento. Barras de fórmulas muestran la barra de fórmulas del documento. Grupo Zoom. Veamos que el botón Zoom es para acercar o alejar el documento a la distancia que se vea más cómoda. Podemos cambiar a diferentes porcentajes de zoom. Luego el botón 100%, regresamos a la vista original. También podemos ampliar la selección. Seleccionamos lo que queremos ampliar y lo aplicamos. Vemos cómo hace bastante zoom en el área y luego lo regresa a la vista original con el 100%. Pasamos al grupo Ventana. El botón Nueva Ventana es muy útil porque nos permite tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo. Por ejemplo, si queremos abrir una ventana con la información de Tlaquepaque, otra de Guadalajara y la otra de Zapopan, las organizamos con el botón Organizar todo, que nos da todas estas opciones: mosaico, horizontal, vertical y en cascada. También lo podemos ocultar con este botón o mostrar eligiendo la opción de nuestra ventana. Para seguir con los ejemplos, cierro estas dos ventanas y sigo con el botón dividir. Esta función nos va a dividir la pantalla en paneles que se desplazan por separado de esta forma. Luego también vamos a mencionar la herramienta Inmovilizar paneles, que congela una parte de la hoja para mantenerla visible mientras se desplaza por el resto de la hoja.
La opción ver en paralelo permite que, en lugar de ir y volver de un documento a otro, se puedan visualizar en paralelo y así compararlos más fácilmente. Y el desplazamiento sincrónico nos va a permitir desplazar juntos los dos documentos en paralelo. Al restablecer la posición de la ventana, nos va a permitir colocar los documentos que se requieren comparar en paralelo de manera que compartan la pantalla equivalentemente. Luego, si tengo varias pantallas, puedo decidir cuál es la ventana activa, seleccionando el botón cambiar ventanas y luego alguna de la lista. Ahora, por último, vamos a mencionar el grupo de macros. Una macro es una secuencia de comandos o instrucciones que se graban para automatizar tareas. En otras palabras, es como una grabadora de acciones. La opción ver macros nos va a mostrar la lista de macros con las que podemos trabajar. La opción grabar macro inicia o detiene la grabación de una macro, y aquí podemos asignar la macro a un botón o a una combinación de teclas. Y por último, la opción pausar grabación, que es el que detiene el grabador de macros. Pues ahora terminamos con esta lección.